Bien, la introducción la has hecho muy bien y creo que el tema también lo hemos desarrollado en algún momento en base a la postura de Dilma Rousseff, la postura política que tiene el partido y el impacto económico que se previó en aquel momento con la llegada de Temer nunca se concretó. ¿Por qué? Porque los factores que en aquel momento se hablaba que políticamente estaban ayudando a Michel Temer a llegar a la toma de poder, que habían destituido no solo a Dilma Rousseff, sino que habían permitido el hoy encarcelado presidente de Cámara de Diputados, que era el tercero en la línea de sucesión, el doctor Cunha, y le permiten a Temer en ese momento, eran los poderes empresariales, es decir, el sector industrial, el sector empresarial del país que estaba esperando un poco la mejora en las condiciones o en las reglas de juego del propio país, es decir, aligerar la carga impositiva y modificar el tipo de cambio económico. Estamos hablando todo desde el punto de vista brasileño, no del punto de vista argentino. Sí, sí. ¿Sí? Por favor. Eso nunca se concretó, el dólar se mantuvo siempre alrededor de los 3 pesos, si bien tuvo alguna suba, no permitió que las exportaciones brasileras hagan eco en el exterior. Políticamente, luego de eso, hubo una disputa muy grande con dos de las potencias alimenticias a nivel mundial. Una es JBS, que es la empresa en cuestión y cuyo titular es el delator que vos estás mencionando, Joao Bautista. Bien, en ese momento hubo la pelea con el sector frigorífico de JBS y BRF y se le planteó a estos una serie de multas. Nosotros desarrollamos el tema. Sí, sí. Se hablaba de que utilizaban cancerígenos para modificar la textura y la parte visible de la carne. Y bien, esto le costó después la delación de la misma empresa a la cual el mismo gobierno estaba investigando, diciendo que había habido pago de coimas. En realidad ellos le llaman propina. Efectivamente, se le llama propina y fue por una cifra de 500.000 reales, si no me equivoco, 150.000 dólares nuestros. A todo esto, Acuña y por 2 millones de reales, a quien fuera el candidato que en segunda vuelta se enfrentó con Dilma Rousseff en el año 2014, que es Aécio Neves. ¿Sí? Aquí lo que hay que entender... En balotaje, ¿no? En balotaje. Hubo 3 candidatos potables en la primera elección, que fue Dilma Rousseff, Aécio Neves, y la tercera, que es de quien hoy se vuelve a hablar, que es Marina Silva. Exacto. Aquella que fuera ex ministra de Medio Ambiente de Lula da Silva. Exacto, sí. El tema no pasa así solamente, y hoy me parece que es un poco mejor desarrollar cómo es la cuestión y cómo es la situación política y cuáles son los indicadores de todo esto antes de empezar con un análisis económico, que prometo hacerlo para la semana que viene, y de hecho ya empezamos con algunas reuniones. ¿Cómo no? He tenido el día martes una reunión con 4 empresarios santafesinos que se dedican y que están trabajando allá en Brasil para ver cuáles son las políticas económicas que se van a tener en cuenta y financieras para trabajar allá en Brasil desde la consultora, porque el marco no es tan visible y no es tan claro como nosotros lo estamos viendo por televisión. Lula, en su declaración del día de hoy, existen en este punto 4 partidos involucrados en todo esto. Uno de esos 4 partidos es quien sería la alternativa hoy. El PT, que es lo que bien dijiste, el Partido de los Trabajadores de Brasil, que está encabezado por Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El PMDB, que es el Partido del Movimiento Democrático Brasilero, que es donde está Temer y Cunha. El PSD, que es otro partido, el Partido Socialdemócrata brasileño, que es donde estaba el doctor Cunha. Y el son tantas siglas que es realmente complejo. Pero son 4. Partido Socialista Brasileño, el PSB, que es el de Marina da Silva. De todas maneras, de los 4 en escala, el PT es... No. Ahí está el tema. De los 4 que se presentan, el PT junto con el PMDB formaron la primera fuerza y no nos olvidemos que Dilma Rousseff fue candidata de fórmula, presidenta, vicepresidente con Michel Temer. El PSDB fue otro partido que es el que encabeza a Aécio Neves, y el PSB, ¿sí?, que es el Partido Socialista Brasileño, es el de Marina... ¿Pero todos con un desarrollo territorial en Brasil como el PT? No, todos con alianzas, todos con frentes que integran a un montón de otros partidos. Brasil no tiene una polarización como la Argentina, políticamente hablando.
es una dispersión de votos en cuanto a partidos locales, a partidos que no tienen a su vez una historia partidaria como la tenemos nosotros en la Argentina, como el justicialismo y el radicalismo. Para que te des una idea, uno de los impulsores de la del impeachment de Dilma Rousseff es quien funda el Partido de los Trabajadores, el PT, que es un hombre hoy ya de 94 años, ex senador y demás, que vive todavía. Es como si en la Argentina para destituir a Raúl Alfonsín lo hubiese iniciado ese trámite Balbín o Irigoyen mismo. Es una dispersión muy grande y no se logra terminar de entender toda esa red de alianzas que tienen adentro. Ya vemos que la diferencia política entre Dilma Rousseff y Michel Temer le costó el cargo a uno, cuando ya venía el PT gobernando durante 8 años de Lula, 4 años de Dilma, y esta era su reelección, y le cuesta la finalización de su periodo, su mandato, con su vicepresidente. Ahora, Marcelo, traía a colación, no sé si es el mejor, si lo compartís, el mejor ejemplo. El Manipulite deja a Italia con 3.000 procesados. Aquí hay más de 1.000. Aquí hay más de 1.000 ya. Sí, ahora, mientras tanto, ¿cómo resuelve Yo sé que lo querés profundizar dentro de algunos días, pero de todas maneras me interesa esto. ¿Cómo resuelve la economía seguir andando en un contexto donde está todo, si me permitís la metáfora, todo prendido fuego desde la política? Bien, ellos... Hay un Estado que obviamente será menos regulador, o más flemático, o menos incisivo, ¿o no? No debería tener, porque ningún Estado debería tener un problema de ese calibre, porque lo que vos planteás es decir, el Estado seguirá controlando, seguirá ejerciendo su rol de Estado sobre la economía. Por supuesto que tiene los mecanismos para hacerlo, todos los Estados lo tienen. Ahora bien, frente a la incertidumbre se plantean una serie de cuestiones de en qué invierto, en qué es lo que hago con los ahorros, qué moneda utilizo. Ellos y el común brasileño no es una persona que esté acostumbrada a manejar el valor de otras monedas. No es una persona que vea su propia inversión. De hecho, para que te des una idea, no existen las cuentas en dólares en bancos brasileños. O sea, el real es fuerte en la economía ellos tienen cotidiana. Efectivamente, ellos tienen una visión acotada a su propio lugar, excepto las empresas como JBS, BRF. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que se están implicando y están empezando a aparecer, por ejemplo, en el caso de Lula, lo que se habló hoy, su condena a 9 años por parte del doctor Moro, que es primera instancia, se estaba hablando de 2.2 millones de reales de dádivas, incluyendo un departamento, un triplex en Guarujá, frente al mar y demás. Para que ustedes se ubiquen, Guarujá, la ciudad balnearia de San Pablo. Está muy cerquita de San Pablo y está entre lo que es Santos al sur y Angra do Rei y Río de Janeiro un poco más al norte. Pero es una ciudad puntualmente central para toda la gente que hace lo que es aquel negocio de quincho, es decir, donde se juntan empresarios. De hecho, yo estuve en marzo reunido con algunos empresarios de la FIESPI, que es la Federación de Industria del Estado de San Pablo, en esa ciudad, en Guarujá, y contaba hace un momento una pequeña anécdota de que en algún momento, por una de esas casualidades, no sé si no tenía la tarjeta de crédito o no pasaba la tarjeta de crédito y quise cambiar dólares, no había casa de cambio. Tuve que buscar un rato para conseguir una en una ciudad balnearia. Si bien no es la ciudad balnearia por antonomasia, nosotros conocemos el sur de Brasil, tiene lo suyo para abastecer al argentino, estamos hablando bastante más al norte. Entonces, eso grafica cómo es un poco la mentalidad del brasileño. Guarujá, que se supone, porque obviamente lo charlamos también antes, que Lula obtuvo por una gestión corrupta un triplex en Guarujá, que no está documentado su traslado. ¿Por qué? Porque nadie deja, en hecho de corrupción, obviamente nadie firma un pagaré, una factura. Obviamente, habría que ser... Igualmente, para la justicia argentina, probás, digamos, la acción de un delito cuando probás que te desapoderaste a otro de un bien y te lo quedaste vos. Sí. Aquí no se pudo probar que Lula se quedó con el departamento. No. Él estaba hablando, incluso hoy, si tienen la posibilidad de escuchar o leer toda la declamación de él hoy dentro del PT, de la sede del PT, él habla de 300 páginas para fundamentar la resolución, y de las 300 páginas él dice, las únicas palabras que dice, que lo único que puedo probar es mi inocencia, porque no hay nada probado de mi culpabilidad. Ahora,
¿Cuál es el escenario político de todo esto? ¿Cómo queda el escenario político? Hablamos de que hay una línea de sucesión desde la presidenta hasta el presidente de la Cámara de Diputados está investigada. ¿Qué pasa hoy con Temer, con Lula? Lula tiene una condena de 9 años y medio, más una condena de 19 años. De inhabilitación para ejercicio de cargos públicos. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de unos meses va a haber elecciones generales si Temer termina su mandato y si no se sigue el curso de la denuncia por un delito penal también vinculado con todo esto que tiene en las cámaras. Hoy salió una resolución de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía, la CCJ, que es parte de la Cámara de Senadores, la Cámara Alta de Brasil, donde por 41 votos a 25 se eleva un informe recomendando que la causa de Temer se archive. ¿Sí? Obviamente esto va a pasar a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados votará y ahí se verá si realmente va a haber un archivo de causa o la causa va a seguir su curso. La legislación brasileña dice puntualmente que el presidente solamente puede ser, integrar un juicio si es penal y por hechos durante su mandato, no anteriores ni posteriores. Hay que demostrar una serie de cosas, pero sé que, y lo estoy viendo, ya lo dijimos en algún momento acá, que cuando fue la crisis de frigoríficos era una cuestión política la que había de por medio y era realmente así. JBS termina ensuciando al actual presidente de Brasil y no sabemos si va a terminar su mandato. Si él no terminara, sí, debería pasar al presidente de la Cámara de Diputados, el cual también está investigado en el mismo proceso. De ahí a la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara de Senadores también está investigado en el mismo proceso. De ahora, y queda solamente el STF, que es el Supremo Tribunal Federal, el titular, que es una mujer, Lucía de apellido, es la única que podría absorber la presidencia. Lógicamente la gente, ¿qué es lo que quiere? Elecciones. Se nos acaba el tiempo, Marce. Perdón, la semana que viene hablamos del impacto económico en la región, sobre, bueno, ya la clase de Marcelo Guizzo sobre política, actualidad brasileña es tremenda. Bueno, conoce bastante el país y su entramado político y económico.